Y bueno, como ya vieron el título del video y en la miniatura, vamos a hablar de qué estás dispuesta a sacrificar. Me encontré un video en YouTube que ahorita no lo logro encontrar, pero era de una chica criticando pues la película de Shrek, de que como Fiona sacrificó un montón de cosas por quedarse con Shrek. Personalmente creo que el análisis está buenísimo porque hace algo que mucha gente no soporta cuando hablas de historias muy queridas, que es tomar en serio el dolor de un personaje femenino, aunque la película sea comedia. Y honestamente sí hay algo profundamente triste en Princesa Fiona. Bueno, en Shrek, pero Princesa Fiona. No porque termine como ogra, sino porque toda su vida fue adaptación. La torre fue adaptación, el reino fue adaptación, el pantano fue adaptación, el matrimonio fue adaptación. Y el video da en algo muy incómodo personalmente, porque yo me encanta esta película. Pero Shrek sí cambia emocionalmente gracias a Fiona, pero materialmente casi nunca cede nada importante por ella. O sea, ella deja su forma humana, su posición política, su reino, su entorno, su estilo de vida, sus expectativas románticas y sus vínculos. Y él conserva casi todo el escenario, toda la esencia en sí. Y eso se siente desequilibrado, aunque la película te diga que es amor verdadero. La parte más dura del análisis ni siquiera es Shrek es mal esposo. Es esta idea. Fiona nunca tuvo la oportunidad de desarrollar criterio afectivo. 23 años, si no mal recuerdo, aislada en una brutalidad psicológica. No tuvo amistades reales, experiencias sociales, relaciones sanas, independencia ni identidad fuera de él. Algún hombre vendrá por mí. De hecho, en la segunda película, no me acuerdo, que Shrek está leyendo su diario, dice que Fiona no se puede quedar en la noche con sus amigas a hacer pijamadas porque ogra, o que está esperando a su príncipe encantador porque eso es lo único que la salvará de no ser una ogra. Pero bueno, entonces cuando llega alguien que no le teme, la hace reír, tolera su rareza y no intenta esconderla, claro que se enamora. O sea, eso no significa que el amor sea falso, ojito, pero sí significa que Fiona era emocionalmente vulnerable como para apegarse intensamente al primer vínculo significativo de su vida, y eso cambia completamente cómo ves la saga. Ahora, también creo que el análisis tiene un punto ciego importante. A veces parece asumir que princesa equivaldría automáticamente a plenitud para Fiona, y la saga constantemente muestra que no. Fiona no era Ariel soñando con otro mundo, ni Bella soñando con aventuras, ni Cenicienta soñando con escapar. Fiona ya estaba rota desde antes de Shrek. El reino que supuestamente perdió también fue la jaula que le educó para odiarse. O sea, su humanidad no era neutral, era literalmente el disfraz aceptable. Por eso el final de Shrek funciona emocionalmente para tanta gente, porque no se siente como se volvió fea por amor, sino como dejó de perseguir aprobación. El problema viene después, porque la saga empieza como una deconstrucción de cuentos de hadas y termina accidentalmente reproduciendo algo muy tradicional: la mujer emocionalmente competente sosteniendo un hombre que no maduró al mismo ritmo. Y ahí es donde pues es medio incómodo, especialmente en Shrek Forever After, porque Fiona en la línea temporal, sí, era la línea temporal. Bueno, cuando Shrek dice de que no quiere nacer, entonces no nace, entonces sí, es la línea temporal. Se siente enorme. O sea, Fiona en esta versión era líder, era fuerte, era respetada, era, ¿sabes? Era alguien con propósito. Mientras que en la línea original muchas veces queda reducida a la esposa paciente que ayuda a Shrek a recordar lo mucho que ama su vida. Según el video que vi. No que Fiona fuera ogra, esto es lo que deja la espinita, no que Fiona fuera la ogra, o sea, que termine quedando como ogra, sino que la versión más plena de Fiona parece existir únicamente en un universo donde no terminó orbitando emocionalmente ni a Shrek, ni a sus papás, ni a lo que ellos querían, ni al encantador ese. Que si lo piensas, si en la línea temporal Shrek no existe y Fiona es la que se rescata sola, el encantador ese o se muere o, ¿sabes?, termina con otra, cualquiera de las dos. Pero bueno, eso no estamos hablando del señor rubiecito. La idea pega fuerte porque muchísimas mujeres reconocen ese patrón, el de convertirse en soporte emocional de alguien más, alguien confundido, mientras que ellas reducen partes enteras de sí mismas para que la relación o las amistades o la familia funcione. Aún así, tampoco creo que la conclusión sea
Fiona debe quedarse sola y ser reina revolucionaria. Tipo, no. Aunque admito que esa versión habría estado increíblemente épica, pero creo que la tragedia real es otra. Fiona nunca tuvo espacio donde pudiera descubrir quién era sin tener que pertenecer a alguien más. Primero a sus padres, luego a la idea de ser la princesa perfecta humana, luego a Shrek, luego a la maternidad. Nunca hay un momento de quién es Fiona por sí misma o para sí misma, y es por eso que tanta gente siente melancolía cuando la ve, porque yo vi los comentarios de este video y era de que sí, ella debía quedarse sola, y es como no y sí. O sea, el problema no es quién no tenga al lado, sino quién es ella cuando está solo con ella. ¿Quién es ella? ¿Sabe quién es ella? ¿Sabe qué quiere? ¿O simplemente se está dejando guiar por la vida? Pero bueno, el poema que puso al final de este video me gustó mucho. La idea de elegir una prisión conocida, porque afuera tampoco hubo nunca un lugar verdaderamente seguro. No quedarse porque todo es perfecto, sino porque al menos ahí aprendiste a respirar bajo el agua. Que lo más interesante de juntar el análisis de Little Mermaid, o sea, la Sirenita, con el de Shrek, es que de pronto notas algo medio doloroso. Ariel y Fiona son opuestas, pero viven en la misma herida. Me acordé porque hay un video, hay una parte en donde Shrek se pone a besar con una sirena y fue como de, ¡ay, la sirenita también dejó todo por amor! ¡Para! Las dos crecieron sintiendo que su verdadera identidad era un problema, su voz no importaba y el amor estaba condicionado. Solo que reaccionaron distinto. Ariel explota hacia afuera, Fiona colapsa hacia adentro. Ariel se revela, Fiona se adapta. Ariel huye de su mundo, Fiona intenta encajar en el suyo hasta romperse, y ambas terminan creyendo que el amor romántico será la salida emocional de una vida donde nunca se sintieron completamente vistas. Y esto es fuerte, amigo, muy fuerte, porque estos análisis no están diciendo Disney arruinó generaciones como tanto lo quieren vender. Están diciendo muchísimas niñas aprendieron a asociar amor con sacrificio ¿cómo es esa palabra? Identitario, ¿cómo es? De identidad, identitario, ay, perdónenme. Y sí, eso cala, pero bueno, el detalle de la voz en Ariel es brutalmente simbólico porque literalmente entrega su capacidad de expresarse, sus necesidades, sus pensamientos, su identidad verbal a cambio de ser elegida. O sea, fue un calladita te ves más bonita y Ariel dijo, firmo, ¿dónde? Pero bueno, eso pega durísimo cuando creces y te das cuenta que cuántas mujeres, cuántas personas en general, no solo enfatizando en mujeres, pero pues el video inicial era de mujeres, entonces, me van a escuchar diciendo mujeres 70 veces. Bueno, aprendieron que para ser amadas tienen que ser bonitas, fáciles, no incomodar, no hablar demasiado, no pedir mucho, no ser difíciles, cumplir con lo que se le pide, los niños no lloran. ¿Sabes de qué? ¿Cuántas veces se te encasilló en un estereotipo, tú no puedes hacer esto, pero esto sí, y esto es lo que se espera de ti? Y aquí viene algo interesante. Fiona hace lo contrario, pero termina de manera muy parecida, porque Fiona si habla, si confronta, si expresa, si muestra sus emociones, si reclama, pero emocionalmente sigue girando alrededor de sostener vínculos. Entonces Ariel sacrifica su voz y Fiona sacrifica la proyección de vida, por así decirlo. Una deja de hablar y otra deja de elegir. Y ambas historias fueron vendidas como románticas. O sea, Ariel dijo, ya no voy a hablar más y voy a ceder todo lo demás. Y Fiona fue como, sí, si me quieren encerrar con tal de que mis papis estén orgullosos y felices en su reino reinando sin mí. Claro, 70 años ahí encerrada con un dragón. Pero bueno, ambas historias fueron vendidas como románticas. Ahora, también creo que estos análisis modernos tienen una pequeña trampa, que es que a veces leen las películas únicamente desde el daño psicológico y olvidan el componente simbólico del cuento de hadas. Por ejemplo, Ariel no solo quería un hombre, ella quería autonomía, exploración, experiencias, movimiento, identidad. O sea, Ariel ya estaba interesada en el mundo humano. El otro se le puso enfrente y ella dijo, vámonos. Pero ella estaba interesada en el mundo humano. Eric es más una puerta narrativa
al mundo humano que el verdadero centro emocional de la historia. Lo mismo pasa con la princesa Fiona, representando el espacio donde deja de esconder su monstruosidad. O sea, Shrek es sí, está bien ser un ogro porque yo también soy uno, ¿sabes? Pero bueno, por eso estas historias conectaron tanto con niñas raras, intensas, sensibles o fuera de lo normal, o de lo que se consideraba normal, porque porque debajo del romance también había otra fantasía. Alguien verá la parte de mí que me dijeron que debía ocultar, que esto es algo que siempre lo veo, de que la tipa rara que se junta con el popular y así, es como de, ok, ¿sabes? De que básicamente queremos ser amados completamente y no por pedacitos, lo cual digo, es normal, ¿sabes? De que es normal. Esto atraviesa generaciones enteras y honestamente creo que el análisis más maduro no es "esta películas son tóxicas" y ya, sino estas películas muestran deseos emocionales reales con soluciones románticas demasiado simplificadas, porque sí, el amor no arregla traumas familiares, besar a alguien no significa compatibilidad, sacrificarse no garantiza reciprocidad y una pareja no debería convertirse en tu única fuente de identidad. Pero también es verdad que estas historias entendían algo muy humano, la desesperación de querer salir de un lugar donde no puedes ser tú. Por eso es lo que les digo, que estos hombres, Shrek y el príncipe de Ariel, eran más como una puerta a otro tipo de vida, más que sí, es el amor de mi vida, que en Fiona sí se marca como el beso del verdadero amor, pero es más como una puerta a, ¿sabes? No voy a pasar 70 años ahí encerrada siendo ogro de noche, voy a salir y voy a tomar mis decisiones. Pero, Ariel quiere aire literal, ¿sabes? Quiere explorar. Fiona quiere dejar de sentirse defectuosa y cuando eres muy joven el amor suele sentirse exactamente así, como una puerta de escape con ojos bonitos, por eso, o sonrisa bonita, por eso estas historias se quedan pegadas en el pecho aunque les encontremos grietas mucho después. Y sí, hay algo muy simbólico en eso, pero bueno, no tanto en un sentido místico literal, sino en cómo el público percibe las cosas. Yo relacioné mucho a Fiona con Ariel y Ariel con Ángela Aguilar, porque no sé si se han dado cuenta, la voy a poner seguramente en la miniatura, pero mucha gente desde que pues hizo la guarrada que hizo esa mina, empezaron a decir que ya no canta, que sabes de que se arruinó su voz, o sea, que se arruinó su voz, que manifiesta al revés, porque por ejemplo en sus inicios hizo un disco de Bidi Bidi Bam Bam de Selena Quintanilla, si no me recuerdo, y le mandó una carta a los familiares y no sé qué, y se la daba de que esa señora de 28 años, y es como, tarada, Selena Quintanilla tenía 23, tenía 20, era joven, ese no es el punto, pero ahorita Casu, si no mal recuerdo, tuvo un evento en donde uno de los compositores cercanos a Selena Quintanilla le dio un discurso y le puso una corona, entonces la gente está de que manifestando al revés, el Ángel Aguilar, que no nos enseñe el método, o que por ejemplo que el Nodal anda metiendo jovencitas, señoritas a sus carros o a hoteles y no sé qué, que si se divorcian, bla bla bla, entonces de ahí se me ocurrió este video. La voz para un cantante no es solo técnica, es identidad, emoción, presencia, y cuando la gente empieza a sentir rechazo hacia una figura pública, muchas veces también empieza a percibir diferente su arte. Bueno, hay gente que dice que separa al artista de su obra o de su canción, pero a veces juzgar es la mejor elección. Pero bueno, antes mucha gente escuchaba a Ángela Aguilar y decía qué voz tan limpia, qué elegante, qué niña tan talentosa. Ahora mucha gente dice como ya no transmite, se oye forzada, perdió el brillo, ya no sabe cantar. Y ahí entra algo muy humano, según yo, que es el estrés. Sí afecta muchísimo la voz, en primer lugar, muchísimo, amigo. Sobre todo en cantantes, la tensión emocional se va directo al cuello, mandíbula, respiración y diafragma. Te lo dice alguien que sufrió como 2-3 años de la mandíbula, de tensión, o sea, mi cabeza se veía cuadrada, me llevaron al maxilofacial, yo ya no podía ni hablar de la tensión del cuello, entonces no me imagino qué es vivir sabiendo que el vato por el que arruinaste tu carrera te puede poner los cuernos mañana, y si no es mañana, pues es mañana, pero bueno.
La tensión emocional se va directo al cuello, a la mandíbula, a la respiración, al diafragma. Una persona puede seguir afinada técnicamente y aún así sonar rígida, cansada, sin alma, sin valores. Además, hay otro fenómeno. Cuando alguien vive tratando de sostener una imagen pública, afecta el cuerpo, empieza a pasar factura. Y Ángela Aguilar fue construida durante años como la princesa de la música mexicana. ¿Quién le puso ese título? Su papi. Casi como una figura... ¿cómo decirlo? Impecable, elegante, educada, tradicional. Entonces, cuando ocurre un escándalo tan grande y la narrativa se rompe, también se rompe la fantasía alrededor de la voz o de la persona en general, en este caso, la voz. Y lo que dije de la niña encerrada está interesante, porque una niña de casa en el sentido tradicional no solo significa que ser protegida, también implica aprender límites, empatía, humildad, convivencia real con el mundo. Hogar no es dinero ni apellido, hogar es estructura emocional, que es algo que me molestó muchísimo durante el tiempo que decían, la niña de casa no, ¿qué? La niña, o sea, ¿cómo era? La niña de casa salió peor que la de tatuajes, una cosa así, y es como de, ¡ay! Ángela Aguilar no es una niña de casa, perdóname que te lo diga, pero de ahí salió lo de Fiona y lo de, específicamente Fiona, yo lo relacioné de que Fiona no tenía un nivel emocional, un nivel de criterio emocional. No digo que casarse con Shrek esté mal, pero digo, no tenía un nivel de criterio emocional lo suficientemente grande porque la mina estaba decidida a casarse con quien sea, con el enano de Farquaad, Ángela, con el enano de Farquaad ese, o con Shrek, tipo, la mina ahí estaba en el altar, ¿sabes? De que, besito, ¿quién se parecerá? No, o sea, podríamos decir de que no, es que Fiona es princesa, entonces es niña de casa, porque plata, porque linaje, porque educación. No. Yo y muchas de mis personas conocidas, lo que se consideraría niña de casa es... Tuviste un hogar, tuviste gente que te quiso, que te apoyó, que te guió a esto, no necesariamente los papás, pero sabes de que una tía, un abuelo, una abuelita, de que esto es lo correcto, esto no es lo correcto. Yo no considero a Ángela Aguilar una niña de casa, sino, suena horrible, pero una niña encerrada. Es muy diferente a, no salgo de mi casa y me porto bien, porque no sales de tu casa, te portas bien. A, no salgo de mi casa, pero si saliera no me pondría de que hasta el cuello, porque yo conozco mucha gente que era niña de casa, que en la prepa se descontrolaron, de que tatuajes, novias, novios, ¿sabes? De que locura total, y fue como de, los niños de casa son los peores. No, niño de casa, según las abuelitas con las que conviví para hacer este video, se consideraba una persona que tenía educación, que aprendía los límites, que aprendía la empatía, que aprendía a convivir con el mundo real. No es una princesita tonta, inútil, que al primer enano Lord Farquaad que se le cruza enfrente de que vamos a casarnos porque tú sí eres la indicada, las demás eran un mero intermedio. No le hace caso. O sea, una niña de casa es alguien educada en todos los sentidos. Por eso cuando dicen de que Ángela es una niña de casa, no es cierto. Esta es una niña encerrada. Son distintas categorías. Sí, estuvo en su casa y se portó bien, pero amigo, la dejaron 5 minutos sola. Su papá andaba en Japón de que comiendo sushi. No la vio 5 minutos y esta ya se andaba casando en Roma. Tipo, esa no es una niña de casa. Sí, todo este video fue por esa frase que me puse a platicar con las viejitas. Porque fuimos a Xochimilco, a unas trajineras, y una cosa llevó a la otra y quisieron poner la de La Llorona de Ángela Aguilar. Y yo así de que esa vieja no. Y ellas de que ¿por qué? Y yo, mi momento de chisme. Y pues nada, aquí terminamos haciendo este video. Pero regresemos al tema. Yo no considero a Ángela Aguilar una niña de casa, sino una niña encerrada. Amigo, no es posible que tú veas a Nodal y digas de que sí, mi futuro esposo. Tipo, ¿qué ejemplo te dio tu papá? Siquiera tu papá estuvo en tu casa, o te encerraron en tu casa sola y tú te hiciste tus marometas mentales de que sí, el hombre que me saque de aquí es mi hombre ideal. Tipo... ¿Sabes? Mi papá ni siquiera me dejaría acercarme a 10 metros de Nodal. Sería de que no, trae la plaga, quítate. Pero bueno,
Muchas personas perciben a la familia Aguilar, como una familia muy disciplinada artísticamente, pero emocionalmente muy controladora, muy, ¿cómo decirlo?, enfocada en la imagen, como si todo fuera escenario, legado, apellido, perfección. Y cuando alguien crece dentro de una burbuja así, a veces desarrolla una visión muy rara de las relaciones humanas. Todo se justifica por amor, por destino, por lo quiero, por merezco esto. Te digo, no es una niña de casa, pero bueno. Y eso conecta muchísimo con lo que decía de las mujeres alrededor de la historia. Flor Silvestre perdió a sus hijos durante años porque se fue a casar con otro. Casu perdió una familia que estaba formando porque alguien no supo mantener sus pantalones en su lugar y se fue a casar. Ni ir al psicólogo. Belinda salió muy golpeada mediáticamente en su momento y ahora mucha gente siente que Ángela está perdiendo algo distinto, la conexión, la autenticidad con el público, o sea, todo el que se le acercó a este tipo embarrado, pero bueno. Y eso último, lo de perder la conexión en el público, sí puede destruir una carrera más rápido que cualquier escándalo, porque el regional mexicano vive muchísimo de la conexión emocional. La gente perdona errores, pero no perdona sentir falsedad. Ahora, también te digo algo. Internet exagera muchísimo. Hay gente diciendo que ya no canta nada y eso tampoco es totalmente cierto. Sigue teniendo capacidad vocal. El problema es que el público ya no la escucha con el mismo corazón y aunque el público cambia emocionalmente contigo, hasta las notas parecen distintas. Es casi como una tragedia ranchera moderna. Una dinastía enorme, un apellido pesado, amores cruzados, orgullo, escándalo y una voz que entre tanto ruido parece haberse quedado sin aire. Pero bueno, lo que está construyendo Ángela Aguilar, pues no, o destruyendo, trata del precio de cambiarte a ti mismo por algo que crees que necesitas para sentirte completo. Y ahí está donde entra perfecto el paralelo con Ariel, que es quien perdió la voz, porque Ariel se consiguió lo que quería, salir del mar, conocer el mundo, acercarse al príncipe, sentirse libre en general. Pero Disney nunca escondió el costo, perdió la voz. Igual que Ángela. Y eso es potentísimo simbólicamente. La voz representa identidad, esencia, verdad interior. Ariel dejó de poder expresarse para convertirse en alguien que creyó que necesitaba ser para merecer amor y pertenencia. Y eso mismo para muchísimos en la vida real. En este caso, Ariel cambió su voz por patitas, ¿sabes? De que por piernas para estar con el príncipe. Entonces, hay personas que sacrifican su personalidad por una relación, sacrifican amistades por adaptación, sacrifican principios por atención, sacrifican autenticidad por estatus, sacrifican paz por intensidad emocional y al inicio parece que ganaron, como esa frase tan comentada de jaja, yo gané. Uy. Pero la pregunta importante nunca es qué obtuviste, la pregunta importante es qué tuviste que perder para conseguirlo, porque a veces sí, obtienes la relación, obtienes la fama, la validación, el acceso a cierto mundo, pero pierdes algo más profundo, tu centro. Y creo que eso es lo que mucha gente percibe en la historia de Ángela Aguilar, no solamente el escándalo amoroso que, amigo, el público siente que dejó de verse auténtica, como si hubiera cambiado una identidad muy querida por una narrativa que no era sostenible. Antes la gente la veía en ella traición, elegancia, talento joven. Nunca me gustó, pero nunca la odié, ¿sabes? De que, neutro. Veían conexión con la música ranchera, cierta inocencia incluso, he de decir, porque cuando subió ese TikTok disculpándose de que se estaba besuqueando con uno de 30 años, que yo digo, amigo, es que desde ahí tu papá sí, yo lo enseñé, pero no te enseñó que está rarito que tú con apenas saliendo de, ¿sabes? De la niñez, apenas siendo legal, un tipo de 30 como que no, ¿sabes? Como que no pega. Tu papi nunca te sentó a platicar. Pero bueno, nunca viste películas de Disney con tu papi mientras él te decía de que no está bien dejar todo por un hombre. Estudia, ten una carrera, sé feliz tú. Pero bueno,
Pero bueno, y luego todo empezó a sentirse más performativo, según yo. Las entrevistas, las respuestas, la necesidad de justificar, la campaña mediática, el todos estamos de acuerdo con esto, ningún corazón se rompió, el intento de controlar la narrativa. Entonces ocurre algo muy fuerte. La gente deja de escuchar al artista y empieza a escuchar el conflicto. Y eso mata carreras, porque el público no espera una perfección moral absoluta. Bueno, depende, ¿no? Pero muchísimos artistas han sobrevivido a escándalos. El problema es cuando el público siente desconexión emocional o falta de empatía. Ahí se rompe el vínculo. Otra cosa que se mencionó mucho es que Ángela no tiene un repertorio de canciones como súper exitosas. Por ejemplo, Ariana Grande creo que hizo lo mismo, la misma guarrada de que, ¿sabes? Se juntó con el Bob Esponja ese que hace de Broadway, que acaba de terminar con su esposa, con un bebé recién nacido, y no la están cancelando de que a capa espada, porque como que la gente dice como, sabes, pero canta bien y hace esto y ña, como que ahí está la barra de doble medir. En el caso de Ángela Aguilar, creo que se menciona muchísimo de que no tenía un público. Sí, cantaba, estaba en shows, lo que quieras, era famosa por el papi, pero no había es que este disco de Ángela Aguilar marcó una generación, o marcó una época, no había eso. Entonces, ¿de qué te aferras? Pero bueno, y me gusta mucho la reflexión de, a veces no queremos a la persona, queremos lo que creemos que esa persona nos ofrece. Les digo, los tipos como puertas aquí, porque eso también pesa muchísimo. A veces alguien no quiere amor, quiere sentirse elegido, superior, validación, sentirse especial, sentirse rescatado, sentirse importante, y ahí empiezan las decisiones impulsivas, especialmente cuando alguien cree que con mucha presión extra, mucho privilegio o mucha idealización puede todo. Pero bueno, porque si nunca te enseñan a conocerte realmente, terminas buscando identidad en otras personas, como Nodal, que se cambiaba de ropita según la novia. De hecho, hay un diseñador de ropas japonés que su hija le dijo en una entrevista de que mi papi cambia de estilo de ropa que produce según la novia que traiga al lado. Y sí, es cierto. Pero bueno, y entonces sacrificamos demasiado por pertenecer o por estar junto a D o por tener esto que juramos que queremos, pero lo queremos desde que conocimos a esa persona únicamente. Sabes, de que no naciste con ese pensamiento, conociste a este tipejo y ahora sí es de que, ay, sí, yo también quiero eso. Pero bueno, hay una frase muy vieja que encaja perfecto aquí: no todo lo que se gana conviene, porque sí, quizás Ariel obtuvo piernas pero perdió su voz, y quizás Ángela Aguilar obtuvo la relación que quería desde hace años, pero mucha gente siente que perdió algo mucho más difícil de recuperar, que es la admiración genuina del público o el respeto. Y eso es durísimo, porque la fama puede comprarse, promocionarse o empujarse con marketing, pero el cariño auténtico de la gente no. Ese se gana lentamente y se puede romper, amigo, rapidísimo. Hay historias que parecen completamente distintas hasta que las miras con atención. La princesa de la sirenita que soñaba con salir del mar, una cantante criada como la heredera perfecta de una dinastía, y una mujer que perdió una familia mientras intentaba convertirse en madre por primera vez. A simple vista no tiene nada que ver, pero en el fondo las tres historias hablan exactamente de lo mismo, del precio que pagamos cuando buscamos afuera algo que necesitamos encontrar dentro de nosotros mismos. La Angelita, pero bueno. Hay algo muy profundamente humano que conecta a Fiona, Ariel y Ángela Aguilar. Vamos a llamarla Ángela. Y eso no es un hombre, es el amor, no es el amor romántico ni siquiera. Ni siquiera es la polémica o el bullicio, es la soledad. Las tres mujeres que, aunque parecían tenerlo todo, vivían encerradas de alguna manera, y cuando un ser humano vive mucho tiempo sosteniéndose aislado emocionalmente, empieza a tomar decisiones desde la necesidad y no desde la plenitud. ¿Viste cuando vas al súper con hambre que todo te parece delicioso? A cuando ya terminaste de comer, que vas de que no, ya tengo esas galletitas en mi casa, o no, ya dije que ya no iba a comer tanta azúcar, no, ya dije, ¿sabes? Criterio. Porque una persona que se siente realmente vista, querida, segura, rara vez necesita transformarse, desesperadamente para merecer amor. Y las tres hicieron exactamente eso, transformarse para poder pertenecer. Fiona
el miedo a no ser amada como realmente era. La historia de Fiona parece una comedia, pero psicológicamente es bastante triste. Fiona creció encerrada en una torre, literalmente aislada, sin amistades, sin vida social, más que un dragón, sin contacto humano real, más que los que se morían. Toda su vida giraba alrededor de una maldición, convirtiéndose en ogro por las noches. Pero lo más doloroso no era convertirse en ogro, lo más doloroso era que esa transformación significaba para ella que si alguien ve quién soy realmente, no me va a amar. ¿No ven que hasta se encerró de Shrek, siendo Shrek un ogro? Tipo, pues él ya sabe, él sabe. Pero bueno, ese pensamiento destruye a muchísimas personas en la vida real. Gente que oculta partes de sí misma para ser aceptada, que aprende a actuar, a verse perfecta, a comportarse como otros esperan. Fiona creció creyendo que solo sería amada si lograba convertirse en la versión, comillas, comillas, correcta de sí misma. Bella, delicada, perfecta, humana. Y eso acepta el cuento clásico del príncipe, y por eso acepta el cuento clásico del príncipe. Según yo era el príncipe el encantador el que iba a ir por ella, pero bueno, ella no buscaba solamente amor, buscaba validación, buscaba que le dijeran no eres un monstruo. El beneficio que Fiona creía obtener era simple, amor y aceptación, pero el precio era enorme, rechazar su verdadera identidad. Y aquí viene lo importante, Fiona nunca tuvo una verdadera red emocional, tenía expectativas encima, profecías, ideas sobre quién debía ser, pero no tenía un espacio seguro donde pudiera existir sin esconderse. Les digo que no me acuerdo qué película, Shrek lee el diario y no la dejaban a Fiona irse a pijamaditas para que sus amigas no vieran de que era un ogro. Pero bueno, por eso cuando Shrek ocurre algo tan poderoso, por eso cuando conoce a Shrek, perdón, estoy poniendo mis ideas en mi cerebro. Por eso cuando conoce a Shrek ocurre algo tan poderoso. Él no la ama a pesar de ser ogro, él la ama completa, tipo, se fue. Que esa es una cosa que se ve en la segunda película, cuando Shrek se convierte en humano y él está de que estoy dispuesto a ser humano por ti. Y Fiona de que, no, ¿ya para qué? ¿Sabes? De que, estoy bien a gusto en el pantano, ¿sabes? Pero bueno, Ariel, en el caso de Ariel, cambia su esencia para encontrar otro mundo. La historia de Ariel es todavía más brutal simbólicamente, según yo, porque Ariel sí tenía familia, tenía su papá, tenía sus hermanas, sí tenía un hogar, sí tenía un reino, pero emocionalmente se sentía incomprendida debajo del mar. Ella veía el océano como una prisión y el mundo humano como libertad. Eso le pasa muchísimo a las personas jóvenes. Idealizan otro mundo porque sienten que el suyo no las entiende. Ariel coleccionaba objetos humanos obsesivamente porque estaba construyendo una fantasía emocional. Ella no quería solamente piernas o un príncipe, quería escapar de quién era o de dónde estaba. Y ahí aparece el gran problema de Ariel: confundir transformación con libertad. ¿Cómo decirlo? Que creyó que cambiarla ella misma resolvería el vacío que sentía. Entonces hizo un trato, y el detalle más importante es que entregó a cambio su voz, no sus poderes, no su cabello, no su reino. Bueno, que no le pertenecía a ella, le pertenece a su papi, pero se entiende. No entregó su reino, entregó su voz, o sea, su identidad, su manera de expresarse, su esencia, la manera de comunicarse con el mundo. Porque muchas veces cuando alguien desea desesperadamente ser amado o aceptado, lo primero que sacrifica es su identidad. Empieza a callarse, a actuar distinto, a adaptarse, y Ariel obtiene beneficios inmediatos. Entra al mundo que quería, consigue cercanía con el príncipe, vive la fantasía que soñaba, pero el precio es devastador. Ya no puede comunicarse realmente, ya no puede mostrarse completa, y eso conecta muchísimo con la vida real. Hay personas que sí consiguen entrar al mundo que querían, una relación, un grupo social, estatus, popularidad. Me acuerdo mucho ahorita de las alucines, de que ya no tienen privacidad, pero llegan ahí sintiéndose cada vez menos ellas mismas. En el caso de Ángela Aguilar, cuando tu identidad depende de ser elegida, aunque es una persona real, no un personaje ficticio en este caso, tiene patrones emocionales muy parecidos, porque también creció dentro de una especie de torre. Por eso les digo, ella no es niña de casa. Ella fue encerrada en su casa, que es distinto. No una torre física,
sino una torre simbólica, la torre del apellido, del legado, de la perfección, de la imagen pública. Desde niña fue presentada como la princesa de la música mexicana, que yo no sé quién le puso ese título, pero bueno, y eso puede sonar hermoso hasta que entiendes la presión psicológica que implica crecer sintiendo que siempre debes representar algo. Muchos artistas que crecieron famosos desarrollaron una necesidad muy fuerte de validación afectiva porque nunca saben si los aman por quienes son o por el personaje que representan. Y ahí aparece algo importante: la soledad emocional puede existir incluso rodeada de millones de personas, porque fama no significa intimidad, aplausos no significa conexión y atención no significa amor. Entonces, si de verdad existe una historia emocional idealizada con Cristian Nodal desde hace años, probablemente él representa algo más profundo, o representaba, quién sabe cómo anden, para ella. No solo romarse, sino sentirse finalmente elegida. Y eso puede volverse peligroso psicológicamente, porque cuando alguien pone demasiado peso emocional sobre una relación, empieza a justificar cualquier decisión con tal de no perder esa fantasía. El beneficio parecía enorme: amor, validación emocional, la historia romántica soñada, el Yugeni. ¡Uy! Como odio ese video. Pero el precio fue brutal: la percepción pública, la conexión emocional con gran parte de su público y posiblemente parte de su propia identidad artística. Y aquí viene algo muy fuerte. Igual que Ariel perdió su voz, simbólicamente mucha gente siente que Ángela Aguilar perdió algo esencial en su voz artística. No porque técnicamente no pueda cantar, bueno, depende de su punto de vista de cada quien, ¿no? Pero sino porque el público ya no siente lo mismo al escucharla. Lo que conecta a las tres. Las tres historias hablan de mujeres que sentían que necesitaban convertirse en otra cosa para ser plenamente amadas, y eso casi siempre nace de una herida emocional relacionada con pertenencia y aceptación. Por eso les digo que ya no es niña de casa. Las tres estaban aisladas de alguna manera. Fiona estaba aislada físicamente en su torre con su dragón, Ariel estaba aislada emocionalmente en su mundo, y Ángela parece haber estado aislada dentro de una identidad pública demasiado rígida. Y Pepe Aguilar no se ve como papi consentidor que, ¿sabes?, platica de ti, de tus emociones, ¿sabes? Se ve más como un cállate y siéntate. Pero bueno, y cuando alguien se siente solo mucho tiempo, empieza a idealizar soluciones externas. Cuando consiga esto, entonces seré feliz. Cuando esa persona me ame, entonces voy a sentirme suficiente. Cuando entre a este mundo, por fin voy a pertenecer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, el problema es que las decisiones tomadas desde vacíos emocionales suelen exigir sacrificios enormes. O sea, Fiona, su autenticidad, intentando esconderla. Ariel sacrificó su voz. Y mucha gente siente que Ángela sacrificó la conexión que tenía con el público por una historia de amor idealizada. Porque ni siquiera es real, güey, ni siquiera. Pero bueno, las tres consiguieron algo, pero las tres tuvieron que enfrentarse después a la misma pregunta: ¿valió la pena convertirme en alguien distinto para conseguirlo? Y quizás la enseñanza más fuerte de las tres historias es esta: el amor más peligroso no es el que otras personas sienten por ti, el amor que estás dispuesto a abandonar por no sentirte suficiente siendo tú mismo. Te lo leo otra vez: el amor más peligroso no es lo que otra persona siente por ti, es el amor que estás dispuesto a abandonar por no sentirse suficiente contigo mismo. ¿Ya? ¿Te quedó claro? Pero bueno, ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Y cómo evitar sacrificarnos por encajar y terminar así de embarrados por la vida? Bueno, hacemos esto porque el ser humano no está diseñado para vivir solo. Por eso digo, yo estoy segura que la encerraron en su casa. Ese no es el punto. Necesitamos pertenecer. Necesitamos sentirnos vivos, necesitamos amor, aprobación y conexión. Y eso no es debilidad, es mera biología. El que te diga que es debilidad es un adefesio de la sociedad. Pero bueno, durante miles de años, quedar fuera del grupo literalmente significaba morirte. Entonces nuestro cerebro desarrolló un miedo profundísimo al rechazo. Por eso muchas personas prefieren traicionarse a sí mismas antes de sentir abandono o sentirse amados. De hecho, no me acuerdo qué antropóloga dijo que el primer rasgo de
sociedad, de que ya éramos una sociedad, es un hueso curado, de que un fémur, creo que fue un fémur, un hueso curado. Y la gente le preguntó de que, ¿por qué? ¿Por qué no una casa? ¿Por qué no cultivo? No, porque romperte un hueso en ese entonces significaba que para sobrevivir y seguir comiendo y seguirte moviendo y seguirte alimentando, alguien te tuvo que amar lo suficiente para cuidarte, ¿sabes? ¡Ay! Pero bueno, ahí nace el cambio para encajar. Pero bueno, una niña nota que cuando es callada la quieren más. Me dio mucho sentimiento. Entonces deja de expresar enojo. Un adolescente nota que lo aceptan más si actúa cool. Entonces empieza a fingir su personalidad. Una persona siente que solo recibe amor cuando complace. Entonces aprende a sacrificarse. Me dio mucho sentimiento, perdón. Y poquito a poquito ocurre algo peligrosísimo. Las personas dejan de preguntarse quién es y empiezan a preguntarse qué versión de sí mismas será más aceptada. Eso le pasa a muchísima gente. A Fiona le pasó con su apariencia. A Ariel le pasó con su identidad y su voz. Y mucha gente siente que a Angela le pasó con la necesidad de sostener cierta narrativa emocional y pública. Porque qué necesidad de hacer 70 entrevistas tipo... Suéltalo ya, querías al tipo, ahí está. ¡Ay! Ya, me dio coraje, el coraje me quitó el dolorcito. Ya, en el fondo, las tres compartían una misma idea inconsciente. Tal vez quien yo soy... Bueno, es una suposición, solo aclaro, porque dos son personajes ficticios y a una no la quiero conocer ni la conozco. Pero bueno, la idea podría haber sido que tal vez quien soy no es suficiente para que me amen completamente. Creo que eso es una frase que sea cierta en su caso de ella o no, pues punto y aparte. Pero creo que es algo que nos pasa a mucha gente, el pensar, tal vez quien soy no es suficiente para que me amen, ¿sabes de qué? Tal vez me falta un cachito y tengo que fingir que tengo ese cachito para ser amada por completo. Está esta frase de que hasta que te cures no debes de salir con alguien, hasta que te cures. ¿Cuándo me voy a curar realmente? O sea, si lo pongo en serio, ¿cuándo me voy a curar realmente? ¿Cuándo voy a dejar de tener problemas? Nunca, porque así es la vida. Porque hoy estás bien, mañana ves un gatito en la calle y te pones a llorar y no por eso eres menos. Pero bueno, y esa fase destruye vidas enteras, ¿vale? Porque cuando una persona cree eso, empieza a negociar partes de sí misma, tolerar relaciones dañinas, finge su personalidad, sacrifica sus principios, cambia sus valores, calla incomodidades, no pone límites, se adapta demasiado y eso... Y lo más fuerte, más bien, es que muchas veces sí obtiene recompensas inmediatas, que creo que es lo peor de todo. Atención, popularidad, una relación, aprobación, deseo. Por eso es tan difícil salir de ese patrón, porque el cerebro dice, ¿ves? Funcionó. ¿Sabes de que le pegué a esto y me hicieron caso? Sí, pero te gritaron mi vida. ¿Sabes de que no estás recibiendo la atención? Esto es algo que, por ejemplo, con los psiquiatras que hemos tenido conversaciones, hablan mucho de que hay muchos niños latosos, entre comillas, que no son latosos, que simplemente quieren que les pongas atención. Y descubrieron que portándose bien, mamá y papá no hacen caso. Mamá y papá están de que, no está rompiendo nada, no voy a tener que pagar nada, ahí sigue vivo. Pero si rompen algo y les llama la atención la maestra, entonces la maestra llama atención del papá, entonces el papá le pone atención. Es básicamente un círculo. Pero después llega el vacío, porque una parte de ti sabe que ese amor o esa aceptación o esa atención vino condicionado a dejar de ser completamente tú, a hacer algo que tal vez no te nacía de manera natural. Y ahí aparece la sensación de desconexión interna. Personas que dicen, no sé quién soy, ya no me reconozco, me siento ahogada, ya no disfruto nada, porque sostener un personaje consume energía emocional brutalmente. ¿Cómo evitamos esto? Para cambiar de tema. ¿Cómo evitamos sacrificarnos por encajar? Primero, entienda algo importantísimo. Encajar y pertenecer no son lo mismo. Encajar significa modificarte para que otros te acepten. Pertenecer significa ser aceptado sin dejar de ser tú. Y esa diferencia cambia la vida. Lo repito, encajar significa modificarse para que otros te acepten. Pertenecer significa ser amado o ser aceptado sin dejar de ser tú. Porque si para recibir amor tienes que esconder partes esenciales de ti, entonces eso no es amor, es adaptación social. Y la manera de evitar
la manera de evitar perderte empieza en tolerar algo que a muchísima gente le da terror, la incomodidad de no gustarle a todos. Madurar emocionalmente implica esto. Algunas personas no van a entenderte, algunas relaciones no van a elegirte, algunos espacios no son para ti y algunos sueños idealizados no valen el precio de perderte en ellos. Eso es durísimo porque todos queremos ser queridos, porque es algo humano, pero llega un punto en la vida donde tienes que decidir qué prefieres, ser amado por una versión editada de ti o ser conocido realmente, y eso requiere autoconocimiento, porque una persona que se conoce profundamente tiene más resistencia a perderse por encajar, sabe quién es, qué no tolera, qué valores tiene, qué precio no está dispuesto a pagar. Por eso, la soledad interna es tan peligrosa. Una persona vacía emocionalmente suele convertir relaciones, fama, validación o atención en salvación emocional, y ahí empieza a entregar demasiado. Entonces, ¿cómo se evita? No, ¿cómo le explico? No intentando volverse perfecto, sino construyendo una identidad tan sólida que no necesites adaptarse para ser amado. Eso implica tener relaciones donde puedas expresarte sin miedo, aprender a estar solo sin sentir que no vales, desarrollar autoestima fuera de la aprobación externa, dejar de idealizar personas o relaciones y entender que ningún amor sano te pide destruirte para conservarlo, porque al final el problema nunca fue querer amor. Todos queremos amor, pero el problema empieza cuando creemos que para merecerlo tenemos que convertirnos en alguien más, y en ese caso no te estarían amando a ti, sino a alguien más. Pero bueno, hasta aquí le voy a dejar el video porque ya se hizo bien largo. Pero bueno, espero que les haya gustado el videito. Si quieren que haga video de algo más, o tocando ciertos temas, o mezclando ciertos temas, porque yo ya le he dicho, a mí me encanta interconectar temas que parecen que no tienen nada que ver, pero sí tienen que ver. En mi cabeza fue como, ok, vi este video de Fiona, y en una escena Fiona... Shrek está besando una sirena, y me acordé que la sirenita también sacrificó mucho, así como este video dice que Fiona sacrificó mucho para quedarse con Shrek. Entonces estos dos se unen. Y Ángel Aguilar ahorita la están funando, que ya no canta, que no sé qué, y a la sirenita perdió su voz por un tipo. Es lo mismo que en este caso. La diferencia es que a la sirenita le hicieron reina, la otra la están arrastrando. Pero bueno, si quieren que haga tipo videitos de esto, pues me lo dejan en los comentarios y yo con gusto los hago. Dicho eso, nos vamos a dejar hasta aquí. Voy a empezar una nueva sección porque me he dado cuenta de que hay mucha gente que justo tiene este problema de que yo estoy dispuesta a todo por encajar, y creo que es algo con lo que yo tuve que lidiar, pues me da tanto sentimiento. Tuve que lidiar mucho de quién soy, qué quiero y no sé qué, y ahorita estoy como en la última fase porque yo he dicho, odio el fake it till you make it, de que fíngelo hasta que lo seas. No, déjame. No necesito que el día de mañana toda la gente me vea con lo que yo consideraría mi mejor versión. Necesito tapar los huequitos que tengo en mi corazoncito y ya después de ahí seguir adelante. Igual es un proceso muchísimo más lento que me compro un closet nuevo y empiezo a actuar así hasta que lo sea. Siento que eso es performar, o sea, actuar para alguien más, algo que debería ser únicamente mío, que es mi cambio, mi desarrollo. Entonces, por eso yo odio el fake it till you make it. Sí, vale para un montón de ocasiones, vale para un montón de cosas, pero yo prefiero tal vez no me voy a ver como quiero verme mañana, a pesar de que podría tener o la plata o el alcance, lo que sea que necesito para verme así, porque necesito no tener un... ¿cómo se llama? Un suplemento, no tener un placebo de que ya estoy bien porque mírame cómo me veo. No, déjame, punto. Déjame tener mi proceso, no hay ninguna necesidad. Me ha tomado 4 años este proceso, estoy en la última parte que ya sé qué ropa me gusta, pues la voy a usar. Ya sé qué deportes me gusta, voy a empezar. Ya sé quién soy. Entonces, por ende, si viene alguien más y me dice, no me gusta tu cabello, no es tuyo, tú estarás pelón, te van a hacer como cerillito de que, ¿sabes? De que ya sé quién soy y estoy en paz con eso, y probablemente dentro de 2 años decida de que ya no me gusta este deporte, pero ahora me encanta y voy a seguir cambiando y reinventando las cosas, pero
estoy en paz conmigo misma, que creo que es algo que me costó un montón de tiempo lograr. Entonces, por eso quiero empezar una nueva sección con varios libros, con varias cosas que yo hice. No sé si a alguien le sirva, no sé si no, pero amigo, creo que hay algo muy bello en recordar lo que quisiste ser, que nunca quisiste ser, pero te fingiste que querías ser. Y hacer ese cambio. Pero no sé si tenga sentido esta parte, pero pues bueno, hasta aquí le voy a dejar. Ya verán después los videos que subo. Si les gustan, síganlos. Si no, pues ahí déjenlos. Y ya está. Así que bye bye, chaito. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.